Si te pregunto, ¿cómo te sentís y te comportás cuando tenés mucha, pero mucha hambre? ¿Qué me decís? Mars Incorporated es la sexta compañía en Estados Unidos a nivel privado en tamaño e importancia. Y dentro de su paraguas está Snickers, que es considerada la golosina número uno del mundo con una venta de 200.000 millones de dólares al año. ¿Sí? Es una barra de chocolate con caramelo y un montón de porquerías. Mars tiene un arquetipo de marca muy, digamos, del bufón, de lo que es dentro de los arquetipos de marca lo encontraríamos dentro del bufón, lo que significa que el tipo de publicidad que hace, el tipo de campañas, siempre apela al humor. El humor está muy bien para algunas marcas, porque el humor lo que hace es igualar las jerarquías. Cuando nos reímos, todas, todos somos iguales. El humor es un lugar de neutralidad, de encuentro, y está muy bien para ciertas marcas. El problema con trabajar una marca desde el humor es que implica mucha inteligencia y sobre todo mucha habilidad. El claim, el copy que usa siempre Snickers cuando trabaja sus campañas es: no eres tú cuando tienes hambre. Lo que es un excelente punto de partida, porque en realidad si pensamos todas y todos qué nos pasa cuando tenemos hambre, es que suceden cosas muy interesantes y muy graciosas si las miramos desde el lente del humor. Entonces, si nos vamos al público objetivo de Mars, habría que pensar quién se come un sneaker. Puede ser uno, un deportista que entrena mucho y cada tanto se da el gusto y se come una barra por un tema energético, aunque no sea lo mejor. Dos, una persona joven que todavía no cuenta calorías ni carbohidratos, no le importa, está más allá. Tres, niños cuyos padres no son conscientes y les dan golosinas, no es mi caso. Y cuarto, personas que no están interesadas en el aspecto nutritivo de lo que ingieren. Entonces, si yo pienso, hay varios públicos objetivos, ¿verdad? Tenemos el niño, tenemos el deportista, tenemos el joven o la joven y tenemos la persona que le da exactamente igual comerse lo que se coma. ¿Qué le pasa a esa persona cuando tiene hambre? Y ahí es cuando empezamos a afinar la puntería. Podríamos decir malhumorada, ansiosa, sensible, impaciente. Bien, ¿qué pasa con Snickers en este momento? Snickers lanza una campaña diciendo: no eres tú cuando tienes hambre, y eso significa que te puedes convertir en un maricón afeminado. Para ser tú tienes que volver a ser un macho de pelo en pecho y barba. Y ahí, lógicamente, se arma quilombo. Se arma gran quilombo. Ahora veamos cómo se genera una pieza publicitaria dentro de una campaña. Por un lado tenemos el cliente, en este caso es Mars o Snickers, el pez gordo, ¿sí? Y dentro de lo que es el cliente tenemos un equipo de marketing. Tenemos prensa, tenemos el director de marketing o la directora de marketing, el director o la directora de campañas, y del otro lado tenemos la agencia publicitaria. La agencia publicitaria también tiene un director, un departamento de marketing y un departamento creativo. Y dentro del departamento creativo tenemos el director de arte, tenemos el director creativo y tenemos el copy. Una vez que estos dos se ponen de acuerdo a través de estos agentes de aquí, empieza a hacerse la pieza, empieza a generarse la pieza, y dentro de la pieza tenemos la elección de los actores, la producción, la puesta en escena, maquillaje, vestuario, postproducción, mezcla, y podríamos seguir sumando agentes. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de haber enviado un mensaje tan equivocado, sobre todo en el momento actual en el que estamos, dentro de toda esta cadena de mando, micromanagement y toma de decisiones? Los responsables están aquí.
Los responsables son los directores de marca, el CMO, el director de marketing de la marca, y él o la directora de marketing del cliente junto con la dirección de la agencia. Estos, si bien tienen cierto grado de responsabilidad, porque claramente el creativo tiene un grado de responsabilidad, normalmente no cortan el bacalao. Normalmente estos son meramente peones, que están a las órdenes de estas personitas de aquí atrás, que son las que cortan el bacalao. ¿Sí? Pero en realidad, la responsabilidad, si lo llevamos a un lugar filosófico, es de todas y todos. Es de todas y todos. Sobre todo el que hizo la pieza creativa, el que generó los copies y el que le dio el ok a que se empieza a hacer. Y sobre todo, y además el que dio el ok a que se hiciera el shooting publicitario. Pero los que deciden están acá atrás. La pregunta es, ¿por qué los que están aquí deciden que una pieza publicitaria de este calibre es lo correcto? Ahí podríamos abrir muchas conjeturas, porque el departamento de marketing muchas veces cambia, de pronto tenemos algunas personas con más o menos sesgos y de alguna forma cuela en la agencia. Muchas veces también sucede que en la agencia se dice, no, esta pieza es un horror, no lo vamos a hacer. Y el departamento de marketing del cliente dice, sí lo vamos a hacer, es espectacular. O sea, aquí pasó algo. Lógicamente estuvieron de acuerdo, si no la pieza no hubiese estado en el aire. Pero aquí pasó algo. Aquí es donde ambas personas tuvieron que estar de acuerdo para que esto sucediera. Sobre todo porque hacer una pieza promocional para una marca del tamaño de Snickers es algo caro, que lleva tiempo. Conclusión. Vamos a saber. Conclusión. Nos enteraremos de quién es la responsabilidad. Conclusión. ¿Sabremos de quién es la responsabilidad? ¿Importa culpar a alguien de todo esto? ¿O en realidad tenemos que ver con más detenimiento lo que comunicamos y por qué lo comunicamos? ¿El fin determina los medios? ¿Es necesario en el relato que vayamos a un lugar que no tiene sentido? ¿Es necesario que comunicar sea comunicar y listo? La comunicación no tiene que ser pensada y co-creada. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Son muchas. Tienen que ver con el humor, tienen que ver con la forma en la que vendemos, tiene que ver con el producto que vendemos, el público objetivo y la forma de comunicarlo. Pero sobre todo, y es muy importante que tengamos siempre en cuenta el contexto social en el que estamos inmersas e inmersos. Y ahí es cuando realmente, en casos como este, que tomamos dimensión de lo que significa la comunicación y de cómo no podemos ser seres ajenos al contexto, ajenos a lo sociopolítico, a lo económico, a lo humanitario y a todo lo demás. Es imposible. Entonces, si estás creando una marca, vas a crear una marca, y decís, no, yo esto no me interesa, no quiero hablar de esto, no me importa, no me entero. Ojo, cuidado. Una cosa es que no hables de eso. Pero 1, los silencios hablan. Y 2,
Una cosa es que no hables y otra cosa es que no estés informada o informado. Y te fijes cuidadosamente qué es lo que comunicas en base a eso. Snickers finalmente emitió un pedido de disculpas. Y ahí es cuando realmente podemos ver un poco más allá. El pedido de disculpas fue mucho peor que la campaña en sí, porque lo único que hizo fue enterrar más la daga y demostrar que hay un departamento de comunicación no hábil, no tiene habilidad realmente para manejar una crisis de opinión o para entender el contexto en el que está inmerso. El problema de Snickers es que no cometió un error, cometió 2 seguidos. Y eso es muy probable que les cueste muy caro.